Mira, el cristianismo está dividido en segmentos. Dentro del evangelicalismo, si tomamos su definición, hay un segmento dominante que está envuelto en lo que llamaríamos el movimiento carismático experiencial. Están completamente a la deriva en términos de teología y hermenéutica, que son esenciales para interpretar correctamente la palabra de Dios. Ese movimiento comienza en 1900 en Topeka, Kansas, y luego explota hasta convertirse en lo que hoy conocemos como el movimiento carismático. Paralelamente existe otro movimiento de corte sentimental. Los predicadores sentimentalistas son los mayores vendedores de libros en Estados Unidos. Hay una disertación realmente interesante que luego se convirtió en un libro titulado Homespun Gospel. Deberían leerlo. Es una disertación de Oxford y es un estudio sobre los escritos de Rick Warren, Joel Osteen y Max Lucado, quienes son los autores más representativos de esta perspectiva sentimentalista. Se podría decir que este es un tipo de evangelicalismo en rápida expansión que está explotando en términos de popularidad. Estos escritores ocupan la mayor parte del espacio en las librerías. Pero, al mismo tiempo, creo que estamos presenciando la mayor explosión de la teología reformada en la historia del mundo gracias a la tecnología. Se ha extendido por todo el planeta. Está en todas partes. Así que por un lado me siento animado porque este mensaje se está difundiendo a nivel global, gracias a ministerios como el de Ligonier, en particular el de Ligonier y otros. Estos son tiempos extraordinarios para la teología reformada. Mira, cuando estaba en el seminario, conocía solo una iglesia reformada en toda la región del sur de California donde estudié. Era una pequeña iglesia de la OPC, con un grupo de calvinistas vestidos de negro que parecían absortos contemplando su propio calvinismo. Eran un pequeño grupo aislado, completamente cerrado en sí mismo. Algo como lo que estamos viendo ahora simplemente no habría sucedido. Pero eso fue en el siglo XVIII, cuando estabas en el seminario. No, eso no fue en el siglo XVIII. Tal vez las cosas eran mejores en el siglo XVIII, pero yo no sabía nada sobre eso. Así que creo que estamos viendo, y espero que esto siga floreciendo a nivel global, una explosión de la teología reformada. Pero al mismo tiempo, hay universos paralelos dentro del evangelicalismo que son preocupantes. Obviamente están los liberales, pero los sentimentalistas y los carismáticos también tienen un impacto masivo. Como resultado, se ha desarrollado un tipo de evangelicalismo sincretista que mezcla un poco de todo. Así es como terminas con personas que tienen un poco de teología reformada, un poco de teología experiencial y un poco de sentimentalismo, todo revuelto en una sola mezcla. Para aclarar todo esto, será necesario que Dios siga obrando, extendiendo la verdad a través de futuras generaciones de hombres fieles, como R.C. Sproul. ¿Una iglesia reformada es una iglesia qué? Es una iglesia basada en las Escrituras y solo en las Escrituras, que proclama salvación solo en Cristo, solo por gracia, solo por medio de la fe, y todo lo que hace solo para la gloria de Dios. ¿Quieres añadir algo? No, estoy de acuerdo. Es básicamente eso. Si tú tomas las cinco solas resumen en gran manera la teología reformada. Entonces es una iglesia que cree que está basada, que está fundamentada en esos principios. Predica básicamente lo que la palabra dice. La palabra es su última autoridad en materia de fe, de práctica. Es una iglesia que predica, cree que la salvación es solamente en Cristo. Estoy repitiendo a su gel en esencia, pero y que la predicación, la vida de iglesia, la adoración, sus prácticas, sus formas, apunta continuamente a la gloria de nuestro Dios. Tal vez sería bueno, para responder la pregunta, contrastarlo con una iglesia que no sea reformada y ver la diferencia. Es interesante notar que Martín Lutero clava las famosas 95 tesis en el año 1517, octubre de 1517. 102 años después surge la controversia con los arminianos en Holanda, cuando un grupo de personas que había tenido trasfondo reformado dicen: no, el hombre tiene libre albedrío para poder convertirse. Entonces, la controversia entre Lutero y Erasmo, lo que estaban en el taller pasado, hablamos de esa controversia. Erasmo decía: el hombre es débil y necesita ser empujado para creer en Dios. Lutero dice: no, el hombre es impotente, está muerto en sus delitos y pecados. La Reforma triunfa y esta doctrina
perdón, que le da a Dios toda la gloria, porque dice Dios es el autor de la salvación, de repente es enfrentada apenas 100 años después por los seguidores de Jacobo Arminio, que enseñan exactamente lo contrario. Una postura muy similar a la que tenía la Iglesia Católica. Lamentablemente es ese evangelio el que llega finalmente a América Latina. No es ese evangelio que surge de la Reforma, es el evangelio que surge de Jacobo Arminio, donde el hombre sigue teniendo en sus manos la palabra final en la salvación. Y cuando el hombre tiene la palabra final en sus manos, entonces ya no es Dios que se lleva la gloria por la salvación del pecador. Y ahí es que está el problema. Entonces, una iglesia reformada es una iglesia que, imitando a los reformadores, vuelve de nuevo a traer sobre el tapete la impotencia del hombre para que Dios reciba toda la gloria en la salvación de los pecadores en Cristo. Hace 500 años, un monje alemán llamado Martín Lutero inició una protesta que resultó en un movimiento mundial. En ese entonces, Europa vivía bajo la sombra de la Iglesia Católica Romana y era más un imperio que una iglesia. Coronaba y despojaba reyes y usaba su poder para mantener a las personas en la oscuridad de la superstición. Eso nos suena un tanto extraño, pero en cierto modo, los días de Lutero se parecían a los nuestros. Al igual que hoy, todos tenían una opinión acerca de la Biblia, a pesar de que nadie realmente la había leído. Como muchos de nosotros, ellos confiaban en líderes de opinión y las tendencias de sus días, que les decían lo que estaba en la Biblia y si debían creerlo o no. Lutero era una de las pocas personas que leían la Biblia, y lo que encontró fue explosivo. A pesar de que era un monje, Lutero odiaba al Dios de la Biblia, pero cuando la estudió, el mundo a su alrededor comenzó a tener sentido. Dios cobraba sentido. La importancia de Jesús se fue haciendo evidente. Descubrió la respuesta a su pregunta más profunda: ¿cómo puede vencerse la maldad? De forma más precisa, ¿cómo podía lidiar con su maldad, con su propio pecado? Lutero descubrió que no podía hacer nada para solucionar el problema por sí mismo. Tenía que confiar solamente en la obra completa de Jesús. Lutero había descubierto una verdad central. Esto cambió su vida y cambió al mundo. La Reforma Protestante tenía que ver con dos asuntos: establecer quién podía determinar lo que es verdad y reconciliar lo que somos con lo que Dios es. Reconocía que la palabra de Dios es la autoridad final en este mundo y que la vida perfecta y la muerte sacrificial de Cristo son la única respuesta al mal y el único fundamento sobre el cual los pecadores pueden estar delante de un Dios santo. La Reforma Protestante es una historia de transformación, una transformación del odio al amor, de la esclavitud a la libertad y de la fe ciega al descubrimiento glorioso de la verdad en Cristo Jesús. Ministerios Ligonier existe para cultivar esa transformación en una nueva generación. En tiempos donde pocos están leyendo la Biblia y la confusión reina en la iglesia, queremos ayudar a los cristianos a que conozcan en qué creen, por qué lo creen, cómo vivirlo y cómo compartirlo. Acompáñanos. Para quienes desean estar más cerca de Jesús y conocerlo mejor, escribí este libro de Cristología Reformada. Está disponible en Amazon a un precio muy accesible. Pero si usted no tiene el dinero para adquirirlo, envíeme un correo al mail que aparece en pantalla y se lo facilitaré totalmente gratis, sin solicitarle ningún tipo de explicaciones.